Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos aquí al Espejo. Marian de la Fuente tiene la noche libre. Les saludo, les acompaña Félix Sillar. Las tropas rusas tomaron en el 9º día de la invasión la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Moscú de terrorismo nuclear y de querer repetir la catástrofe de Chernobyl. Por otra parte, el gobierno ucraniano confirmó que en la batalla por la central nuclear han muerto varias personas sin especificar el número. La ONU tilda el ataque de inaceptable e irresponsable y calcula que la invasión deja ya más de 1,2 millones de refugiados. El secretario general de la OTAN y el secretario de Estado Anthony Blinken han advertido que los días por venir probablemente van a ser mucho peores, con más muerte, más sufrimiento, más destrucción. Por el momento, la OTAN descarta la tan reclamada por Ucrania zona de exclusión aérea, una medida que, según expertos, extendería la guerra a todo el viejo continente. El responsable de la política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha lanzado por su parte una advertencia a los oligarcas rusos que apoyan al Kremlin, a los que pide encontrar y confiscar sus bienes, productos de la corrupción. Mientras Rusia ha anunciado en el día de hoy que ha bloqueado Facebook en el país como respuesta a Meta por bloquear días atrás en sus aplicaciones a los medios afines al Kremlin. Sin duda, la preocupación sobre un accidente nuclear se extiende a los países vecinos. Afortunadamente, esta vez los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en lo que es el estado de radiación, según señalan los reguladores. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica. Claro que todos nos preguntamos cómo serían el impacto de esos misiles, el sistema de enfriamiento explotara, qué sucedería. Hoy aquí en El Espejo vamos a analizar la situación con nuestros invitados. Vamos a nuestros invitados en la noche de hoy: Andrés Tremante, ingeniero, experto en seguridad energética, prevención y mitigación de desastres. Ingeniero, bienvenido, gracias, buenas noches. Y también Buenas noches, está Félix Guillermo, gracias por tu invitación. Un placer. Y también está con nosotros Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. Ahí lo tenemos. Bienvenidos a los dos. Antes quiero comenzar con palabras del embajador de Ucrania en Naciones Unidas. Cada día nos proporciona más pruebas de que no solo Ucrania está bajo el ataque ruso, sino también Europa y el mundo entero. Los rusos cometieron un acto de terrorismo nuclear mientras bombardeaban y tomaban la planta de energía nuclear de Zaporilla en la ciudad de Chernobyl. Si esto se repite y un misil interrumpe el proceso de enfriamiento en una de estas plantas nucleares, el daño radioactivo puede tener consecuencias irreparables para el medio ambiente de todo el continente. Miles de personas, incluidos civiles, que actualmente no pueden evacuar el área cercana a esas plantas debido a los bombardeos, morirían. Es un deber de la comunidad internacional detener a estos asesinos y terroristas rusos. Es hora de cerrar los cielos sobre Ucrania y apoyar a ese pueblo con asistencia humanitaria. Los rusos no merecen estar en instituciones internacionales entre naciones civilizadas y responsables. Tremante, comienzo con usted. Escuchábamos las declaraciones, poníamos un poco los antecedentes, el preámbulo de lo que ocurrió. ¿Eso es una amenaza a la seguridad mundial? ¿Es terrorismo nuclear? Bueno, obviamente toda planta nuclear, Félix Guillermo, es un asunto delicado porque obviamente implica un riesgo importante en el medio ambiente y las personas que podemos estar alrededor de cualquier planta nuclear. Dicho esto, efectivamente las lecciones aprendidas, sobre todo en esa zona de Chernobyl, que ocurrió un accidente por todos conocido en el año 1986, ya existen unos protocolos avanzados y también por las lecciones de Fukushima, que ocurrieron hace 10 años exactamente. Hay unas lecciones aprendidas y unos protocolos mejorados que permiten que el protocolo de cierre de los reactores nucleares sea un poco más rápido y un poco más seguro. Entiendo que en el momento en que ocurre el incendio en un edificio administrativo, ya existían el protocolo de cierre de los 5 reactores, de los 6 reactores que existen, 5 estaban en funcionamiento y que se habían cerrado 4 y se dejó uno parcialmente activo, lo que implica que el protocolo de seguridad puede ser activado mucho más rápido en caso de que exista un cierre definitivo.
Mientras esos protocolos se respeten, Félix Guillermo, no existe ningún riesgo para nadie. De hecho, es importante mencionar que esa planta nuclear es catalogada por la Organización Internacional de Energía Atómica como una de las 3 más seguras del mundo. Y por lo tanto, eso es un mensaje de tranquilidad que es importante resaltar, sin menospreciar o sin menoscabar el riesgo que esto puede tener para la zona. Y nuevamente reitero de las lecciones aprendidas, sobre todo muy cerca de ahí, en el mismo país de Ucrania, con lo que ocurrió en Chernobyl. Sí, a la vez la más peligrosa también de toda Europa. Eric de la Fuente, escuchábamos lo que decía ahora el ingeniero Tremante. Desde el punto de vista político, este ataque cambia lo que pudiese ser la visión, la respuesta de la comunidad internacional, Unión Europea, el tema de la OTAN y Estados Unidos. Bueno, Félix, sin duda lo que hace es acentuar un peligro que se le viene advirtiendo a muchos de los países del occidente, inclusive algunos antes de que esta invasión empezara, de que el Kremlin no solo pretende seguir invadiendo, pero que va a redoblar sus esfuerzos. Creo que es correcto lo que dice el ingeniero, que esta es una de las más seguras. Sin embargo, hay otras que no son tan seguras dentro de Ucrania y vamos a ver tropas rusas cerca de nuevo. Esto son cosas estratégicas para los rusos porque Ucrania depende, una gran parte de su electricidad viene de plantas nucleares, estimados conservadores dicen 25%, yo pienso que casi la mitad. Y vamos a ver, por ejemplo, en el sur, escuchaste el otro día que cayó la ciudad de Gerson, pero realmente el enfoque principal va a ser Odessa, el puerto de Odessa. Camino ahí está una ciudad que se llama Mykolaiv, que yo he estado, que también tiene una. Y de nuevo, no creo que intencionalmente nadie le está tirando a explotar a esta planta, porque obviamente a los rusos tampoco les conviene. Pero te interrumpo, Eric, un momento. Dices que no tiran intencionalmente. Se está diciendo que los tanqueros rusos están equipados con unas cámaras que son termográficas que indican a dónde se va a disparar. ¿Esto en cierta forma no indica también una cierta premeditación? Sí, bueno, mira, sin duda le están tirando a infraestructuras civiles y eso. A mí me cuesta creer que, si bien están tirando para conquistar, los rusos quieren que haya un derrame nuclear en su puerto, ¿no? Porque esto, si Dios no lo quiera, hubiese un desastre nuclear, ¿quiénes son los primeros que van a sufrir? Ucrania y Rusia, ¿no? Que está al lado. Eso te digo a nivel de lógica. Ahora, pero lo que sí dejo claro, hemos hecho muchas entrevistas tú y yo, el objetivo de Putin es doblegar a Ucrania. Esto más allá que si la OTAN se expande, si la Unión Europea dice esto, lo otro, es doblegarla ahora. Y ya está tan metido que va a redoblar sus esfuerzos, ¿no? Y por lo cual vamos a ver otras ciudades donde hay peligro de que puedan surgir errores en medio de una guerra intensa, ¿no? Aquí podemos sentarnos a hablar y planificar, pero no en medio de esto. Yo conozco personas que están defendiendo algunas de las plantas y créeme, el nivel de tensión y de peligro es alto. Ya. Tremante, regreso con usted. En el caso hipotético de que esta u otra planta similar explote, ¿cuáles serían las consecuencias? Usted hablaba de Chernobyl, año 1986. Esa planta sería 10 veces más poderosa. Sí, un accidente similar al de Chernobyl, Félix Guillermo, es muy lamentable que vuelva a ocurrir porque tiene consecuencias muy graves. Primero, un accidente que ocurre a nivel del suelo. Segundo, es un accidente donde queda expuesto combustible nuclear. No es, y tal vez para ponerlo en perspectiva para la audiencia, no es un arma nuclear que explota a cientos de metros del piso y que después es una nube que se expande y que se va diluyendo en la atmósfera y no queda combustible nuclear en la zona, lo que es obviamente el impacto radioactivo, que es lo que daña en círculos concéntricos en la zona del impacto. Pero la planta nuclear es muchísimo más grave porque puede multiplicar no solo por 10, sino por 100 o por 1000 el daño que una bomba atómica puede hacer nuevamente, porque el combustible nuclear queda expuesto, como ocurrió en Fukushima, como ocurrió en Chernóbil, y obviamente ahí tienen que concurrir distintos protocolos de
remisión del combustible nuclear, como por ejemplo en el mismo Chernobyl tuvo que la extinta Unión Soviética que prácticamente sepultar en concreto y construir un gran sarcófago, que es donde ahorita se encuentra el reactor que tuvo el accidente en el año 1986. Es decir, este es un escenario, como bien explicaba Eric, que nadie quiere, y que yo creo que el objetivo aquí de propios y extraños es preservar la central nuclear y preservar el recurso humano que está entrenado para manejar, operar y mantener adecuadamente esta central nuclear. Bien, vamos a ir a una pausa. Les pido a los dos que nos esperen ahí un par de minutitos, tanto al ingeniero Tremante como al profesor de la Fuente. Vamos a ir a la pausa, regresamos con mucha más información, pero vamos a dejarlos ahora con imágenes. Ahí las tienen, imágenes de la terminal de trenes en el momento que cientos de personas desesperadas trataban de abandonar, escapar precisamente de esa zona de desastre. Volvemos. Félix Guillermo, Marian de la Fuente no está con nosotros esta noche, tienen la noche libre. Siguen nuestros invitados, acompañándonos Andrés Tremante, ingeniero, un experto en seguridad energética, en prevención y mitigación de desastres, y también Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. Gracias a los dos por estar aquí en el programa. Quiero ir ahora con el tema de la zona de exclusión aérea en Ucrania. Se ha hablado mucho, se considera que esto pudiese conducir a una guerra en toda Europa. Escuchemos las declaraciones al respecto que hizo el secretario de Estado Blinken. Continuaremos elevando los costos para el presidente Putin. Continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad para defender nuestra seguridad colectiva y disuadir una mayor escalada por parte de Rusia. Las fuerzas rusas están usando métodos cada vez más brutales, como atacar a la población civil, y es probable que eso empeore. La única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN al espacio aéreo ucraniano y derribar aviones rusos, y eso podría conducir a una guerra en toda Europa. El presidente Biden ha dejado claro que no vamos a entrar en guerra con Rusia, pero estamos haciendo todo lo posible con aliados y socios para ayudar a Ucrania a defenderse de manera efectiva. Eric de la Fuente, el tema de la exclusión aérea, ¿cómo lo ve? Mira, de hecho ha sido uno de los puntos que desde el principio el presidente Biden, el secretario general de la OTAN, han dicho que no van a intervenir, que no va a haber este tipo de exclusión aérea, que la OTAN es defensiva, claro, para evitar lo que ellos piensan que puede ser una escalación, una escalada de la guerra mayor. Lo que pasa es que esto es una señal tan obvia que no deja ningún interrogante de lo que puede hacer, por lo cual Putin va a seguir, obviamente, bombardeando a Ucrania. No sé cuál es el cálculo de que piensan que Ucrania puede resistir, cuánto, ¿no? Se ha puesto que por tierra Ucrania puede resistir, mano a mano le ha ido bastante bien contra los soldados rusos, pero el bombardeo es de más. Además, hay algo muy preocupante en todo esto, algo que no se ha tocado mucho en la noticia, porque obviamente Ucrania es el centro por razones obvias, es que hay peligro que los rusos entren en Moldavia. Hoy, escuchando al presidente de Moldavia, hablando con personas allá, hay mucha preocupación. Hay una zona separatista de hace años en Transnistria. El otro día aviones de guerra rusos violaron el espacio de Suecia. Y también Putin ha dicho que si Suecia aspira a entrar Finlandia o Suecia aspiran a entrar en la OTAN, pues tendría que responder militarmente. Y mi pregunta sería, ok, aquí está, no se va a entrar, no va a haber nada, ninguna respuesta en Ucrania, no importa lo que pasa. ¿Qué pasa si hay un conflicto con Finlandia y en Suecia? Tampoco son miembros de la OTAN, pero yo creo que son considerados a lo mejor de una manera diferente que Ucrania. Ingeniero Tremante, llevamos días hablando de una amenaza que ha estado haciendo el Kremlin con relación a una guerra nuclear. Se habla de guerra nuclear y todos nos preguntamos, ¿estamos seguros aquí en Estados Unidos? Se habla de un eje que tiene que ver con la costa este de los Estados Unidos, que va desde Washington, el área de Nueva York, Nueva Jersey e incluye aquí la Florida, en lo que es el sureste del país. ¿Cómo ve usted estas posibilidades? ¿Si estamos a riesgo?
Mira, Félix Guillermo, en este tipo de variable, cuando uno analiza este tipo de escenarios complejos y sobre todo desde el punto de vista geopolítico, con la variable energía puesto en escena, obviamente en una escena, en una guerra nuclear, nadie está seguro. Todos estamos a riesgo y cuando hablo de nadie, estoy hablando básicamente de la especie humana. Obviamente yo creo que este es un escenario que nadie quiere porque no hay ni ganadores ni vencidos. Y yo creo que se juega más a la potencialidad de cada uno de los factores a amenazar con respecto a lo que se pueda o no se puede hacer, más a que obviamente este escenario ocurra. Yo puedo también agregar de que a lo mejor este es un wishful thinking que todos los seres humanos tenemos y que nadie quiere que este tipo de cosas ocurra. Pero obviamente, para responder tu pregunta, nadie está seguro bajo una efectiva guerra, bajo estas características, pero por el otro lado creo que es algo que nuevamente la humanidad entera sabe que debe evitar porque esto llevaría a la extensión de todos nosotros. Y nuevamente, en esa variable de guerra nuclear entran en juego los reactores nucleares. En los Estados Unidos hay más de 100 reactores, 100 plantas con unos 400 reactores. En Ucrania hay 4 plantas importantes con unos 15 reactores. Y si así empezamos a sumar las que están activas y no activas en Europa y en Asia, bueno, obviamente estamos hablando de que una guerra con armamento nuclear obviamente pondría a exposición no solo el daño que puedan hacer este armamento, pero también la exposición de estos combustibles en estos reactores alrededor de todo el mundo. Eso es un escenario, en pocas palabras, Félix Guillermo, apocalíptico, que nuevamente nadie desea. Claro. Y creo y esperemos que esto efectivamente nunca ocurra, ¿no? Quisiera ahora, profesor de la Fuente, hablar de otro aspecto de todo esto y tiene que ver con el control de los medios internamente en Rusia. Hemos sabido, tiene a muchos oligarcas Putin en contra de él, inclusive al Partido Comunista en contra de él, y además los opositores, ¿no? Muchos que son cercanos a Navalny han estado protestando, ha habido toda una serie de manifestaciones y se está tratando de controlar, de ejercer un férreo control interno en contra de las televisoras. Por ejemplo, una televisora independiente, acaban de cerrarla, se ha hablado del bloqueo de Facebook también, por ejemplo. Se le está cerrando, se le está negando el acceso a la verdad a los rusos para que no sepan lo que está ocurriendo en el exterior. ¿Qué información tiene internamente sobre eso? Sí, bueno, primero que nada, hoy cerraron, mencionaba la televisión que era TV Rain, ¿no? Como TV, como lluvia, y fue dramático el cierre, etcétera, pero era la televisión, la poca que quedaba independiente. Lo de las redes sociales es algo muy preocupante en Rusia, en el sentido de que no solo ya hace tiempo las redes principales, Contact y Odniklasse, que son redes rusas, han sido tomadas por la gente de seguridad después del 2014, después del conflicto que se tomó Crimea, pero ahora no solo se están cerrando las redes sociales como Meta, pero también el que se ha dicho explícitamente hoy en la televisión estatal rusa que cualquiera que ponga un post, ¿no?, que no siga la narrativa del Kremlin le pueden poner hasta 15 años de cárcel. Yo creo más que lo que significa esto es que se está dando cuenta que la opinión pública se está viendo tanto, no solo las oposiciones o amigos de Navalny o gente que normalmente, esto se está regando mucho porque por muchos días la televisión rusa no puso una bomba ni de Kharkiv, ni de Kiev, ni nada. O sea, todo era el Donbass, o cerca de Crimea, etc. Y después cuando empezaron a poner algunas de estas bombas decían que eran los ucranianos. A mí lo que me dice es que si bien a Putin no le, vamos a decir, le importa como a otros países la opinión pública, porque obviamente no lo eligen las elecciones, sí le importa, porque una cosa, yo creo que le importa algo. Eric, me tengo que ir a la pausa, no me gusta interrumpir, pero tengo que irme a la pausa, el tiempo es implacable. Vamos a la pausa, regresamos ya con unas reflexiones finales. Noveno día de la guerra, vamos a una reflexión final. Primero, el ingeniero Tremante desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué puede decirnos? Lo que pudiera agregar, Félix Guillermo, como una reflexión de cierre es que, y tal vez para consumo de todos nosotros, hay que diferenciar lo que es una explosión nuclear producto de armamento bélico y lo que es un accidente nuclear propiamente dicho.
No estamos al frente de un accidente nuclear, se han tomado todos los protocolos al respecto y podemos decir claramente y con absoluta seguridad y dicho por la Organización Internacional de Energía Atómica que la planta está segura, y creo que los mismos protocolos ya se están aplicando en las otras plantas porque obviamente también afecta lo que es generación, distribución y consumo de energía eléctrica, que con todos los problemas que estamos viendo en Ucrania, pues hay una baja en la demanda. Entonces, ese problema yo no veo que efectivamente sea algo que produzca un riesgo inminente, pero la otra cara de la moneda, pues es un asunto bélico que pudiera escalarse a una guerra nuclear y, como dije anteriormente, creo que es un escenario apocalíptico que nadie quiere que ocurra. Vamos al ángulo político ya para finalizar el noveno día. Eric de la Fuente. Creo que la guerra se va a intensificar, Rusia va a redoblar, no veo cese al fuego para nada, y creo que lo que tenemos que mirar en los próximos días, me parece que los rusos van a traer varios civiles de Crimea y a tratar de hacer algún acto en esta Jersón, que es una ciudad cerca. ¿Cómo se va a reaccionar ahí? Ya que hay mucha resistencia civil ucraniana, y qué puede significar eso en el conflicto, especialmente en los próximos días cuando la guerra se está intensificando. Muchísimas gracias a los dos.